Hola, ¿cómo están estudiantes de sexto básico? Sean todas y todos bienvenidos a esta que vendría a ser la clase 10 de matemáticas. Bueno, esperando que todas y todos ustedes estén muy bien, podemos comenzar la clase. El objetivo de la clase de hoy, tal como ya habíamos revisado algunas clases anteriores, es demostrar que comprenden el concepto de porcentaje. Bueno, las actividades planteadas, primero recordamos que la clase anterior ustedes revisaron la página 114 y 115 de su libro que correspondían también a calcular algunos porcentajes, ¿ya? ¿Y qué tenemos que ver la clase de hoy? Bueno, la clase de hoy primero tienen que ver en el libro, realizar las páginas 116 y 117. Y además vamos a trabajar con DatQuiz con en particular 5 códigos que ustedes van a tener que realizar. Entonces, primero recordamos que razón expresaba una relación entre dos medidas, ¿no es cierto? Ya habíamos dado ejemplo al respecto. Bueno, además dijimos que el porcentaje, ¿no es cierto?, que es una razón. Recuerden que la razón se expresa siempre como un valor es a otro valor. Como 1 es a 2, 5 es a 4, etcétera. Y eso se representa como una división. Pero en el caso del porcentaje, recuerden que siempre el denominador o el consecuente, que sería el segundo término de la razón, sería 100. Siempre va a ser 100. ¿Y por qué 100? Porque nos permite comparar a partir de ese mismo número, que es 100. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 30 entre 100 y 40 entre 100, o sea, 30% y 40%, ¿cuál porcentaje va a ser mayor? El 40%, porque estoy considerando más partes del mismo total, ¿ya? Así podemos comparar porcentaje. Entonces, lo que van a ver ustedes en las páginas es ahora el porcentaje, pero expresado como una fracción o como un decimal. Entonces, ¿cómo vamos a poder expresar este porcentaje como fracción o como decimal? Bueno, como dice acá, al ser una razón el porcentaje, puede escribirse como una fracción o como un decimal. Vamos a ver un ejemplo. Entonces acá tenemos una botella a la mitad, es decir, que está, como dice ahí, al 50% de su capacidad. Entonces vamos a analizar cómo este 50% de capacidad lo podemos establecer como una razón, como una fracción irreductible y como una expresión decimal. Primero, si lo queremos expresar como una razón, tenemos que considerar en el numerador cuántas partes consideramos. En este caso, 50 de 100. Recuerden que siempre el denominador en el caso del porcentaje va a ser 100. Entonces, esta sería la razón. O si la podemos expresar como una fracción o la podemos expresar como razón. Sería 50 es a 100, ¿ya? Luego, la fracción irreductible. La fracción irreductible, recordemos que es una fracción y ya no puede seguir reduciéndose. Esto significa que no se puede simplificar. Entonces, en este ejemplo, tenemos 50. Si la fracción sigue al principio en la misma de la razón, 50 dividido en 100, pero ¿podemos simplificarla? Sí. Aquí primero nos damos cuenta de que ambos son múltiplos de 10. Por lo tanto voy a simplificar dividiendo por 10 tanto al numerador como al denominador. Entonces si divido en 10 es lo mismo que si yo eliminara esos ceros. Por eso los puse a los ceros como si estuvieran tachados. Ahí, a ese 0 y ese 0. Entonces es como si se eliminaran. Y ahora me queda 5 dividido en 10. Ahora, el 5 y el 10, ¿los puedo dividir por algún otro número? Sí. ¿Por cuál? Por el mismo 5. Entonces si divido el 5 entre 5 me da 1 y si divido el 10 en 5 me da 2. Por lo tanto, esta fracción, ¿cómo me quedaría como una fracción irreductible? Como un medio. Entonces de aquí viene que es que la botella está a la mitad, ¿ya? Esta sería la representación matemática de por qué es la mitad, ¿ya? Es 1 dividido en 2, ¿ya? Y finalmente, si queremos expresarlo como un decimal, ¿qué hay que hacer? Simplemente recurrir a la división. Entonces dividimos 50 en 100 y recordemos que las fracciones en este caso son equivalentes. Entonces si yo divido 50 en 100 es lo mismo que si yo dividiera 1 en 2. Y el resultado de esta división es muy fácil. Primero el 2 me cabe en el 1, no, por lo tanto dejo un 0 y una coma. Luego tengo que preguntarme nuevamente. Tengo que agregarle un 0 al 1, entonces ahora me va a quedar como un 10. Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿el 2 me cabe en el 10? Sí. ¿Cuántas veces? 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5 es 10 y tengo resto 0. Por lo tanto, ahí terminó la división. Por lo tanto, ese sería el decimal que expresa este 50%. ¿Ya? Entonces, para finalizar esta parte, vamos a ver un pequeño ejemplo que es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en su libro. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide el ejemplo? Dice, pinta el porcentaje señalado y escríbelo como razón, fracción irreductible y decimal. Entonces acá tenemos un 11%. Entonces acá tenemos una gráfica en la que, si se dan cuenta, si los cuentan, tenemos en total 100 cuadraditos. Entonces estos 100 me van a representar el porcentaje.
Entonces, en este caso, como tengo 11% de todos los cuadraditos de los 100, ¿cuántos voy a tener que considerar? ¿Cuántos voy a tener que pintar? Solamente 11. ¿Cuáles? Da lo mismo, siempre que sean 11, ¿ya? Luego, cuando yo vea esta parte, la razón, ¿qué voy a tener que colocar? Primero en el numerador, ¿cuántos voy a considerar? 11. Y luego en el denominador, como siempre, 100. O lo puedo colocar como 11 es a 100. Luego la fracción irreductible, ¿cómo sería? Tendría 11 en el numerador y 100 en el denominador. Yo puedo simplificar esta fracción, tengo que preguntarme, ¿podría dividir al 11 y al 100 por un mismo número? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 11 es un número primo, ¿ya? ¿Y qué significa que el 11 sea primo? Significa que el 11 no lo podemos dividir solamente por 11, 11 dividido en 11, que sería 1, y por sí mismo. O sea, por 1, que sería 11 dividido en 1, 11, y por sí mismo, que sería 11 dividido en 11, 1. Por lo tanto, esa fracción no podríamos reducirla, y ya nos quedaría tal cual. O sea, 11 dividido en 100, sería la acción irreductible. Y el decimal sería simplemente dividir 11 en 100, que eso sería 0,11. Entonces, vamos a ver la respuesta. Entonces, efectivamente, aquí ya tenemos el 11%, son 11 cuadraditos pintados de 100. Luego, para representarlo como fracción, 11 dividido en 100 o 11 es a 100. Fracción irreductible, como habíamos dicho, no la podemos simplificar, por lo tanto nos va a quedar 11 dividido en 100. Y el decimal sería simplemente dividir 11 en 100, que sería 0,11. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que todo esto haya quedado claro. Y para finalizar, entonces, vamos a realizar ver los códigos de DatQuiz. Entonces, ¿qué es DatQuiz? DatQuiz es una página de internet en la que ustedes ingresan cada uno de estos códigos y al ingresarlos van a tener que realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, este código corresponde a la actividad operatorias de estas 5 cifras. Entonces acá, en este caso, ustedes van a tener que realizar esas operatorias. Entonces vamos a revisar cómo ustedes van a tener que ingresar a DatQuiz. Entonces lo primero que tienen que hacer es, lo voy a hacer yo junto a ustedes para que lo puedan ver. Entonces primero nos vamos a internet, ¿ya? Y vamos a DatQuiz. Solo DatQuiz lo colocamos en el buscador, DatQuiz, ¿ya? Ay, lo puse mal, creo. Sí, puse DatQuiza. Me pasé con la A. Entonces, bueno, vamos a la primera página que aparece, datquiz.org, ¿ya? Entonces le damos clic y cuando ustedes ingresen, bueno, aquí ya me reconoce porque yo he ingresado antes, pero cuando ustedes ingresen les va a aparecer la página tal cual, en inglés. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es colocarla en español. Acá abajo van los idiomas, aquí está el español. Luego, acá pregunta, ¿tienes código de algún examen? Sí, entonces acá ustedes ingresan los códigos. Entonces vamos a ingresar el primer código. Sería CTHO. No es necesario que ocupe la mayúscula. CTHO. 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 TYKR. TYKR. Entonces ahí ya tenemos el código. Ingresamos, iniciar. Le botamos iniciar. Entonces ahí está el área de la clase. ¿Ya? Clase Osorio sería el profe. Ahí está la clase RAS, Royal American School, sexto básico. Entonces, luego ustedes se van acá a donde dice estudiante y colocan su nombre. Entonces, en mi caso, yo voy a colocar, agregué a sujeto prueba para que ustedes vean cómo se realiza. Entonces, acá tengo que restar. Bueno, son varias operaciones en este caso, ¿ya? Pero en este caso aparece esta primera operación, ¿ya? Ustedes van a tener que ir haciendo todas las actividades según vaya pasando el tiempo. Ustedes deciden si la hacen todas de una o si van a ir yendo más progresivamente. A lo que me refiero es que hagan uno, después descansen, hagan otro, hagan 10 un día, luego el otro día hacen 10. Ahí ustedes ven lo que les convenga a ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que para resolver todas estas operaciones no utilicen la calculadora. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que son hartas operaciones, ¿ya? Sin embargo, les recomiendo que no usen la calculadora porque es importante que ustedes aprendan cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo sumar de manera correcta y sin tener que usar la calculadora, ¿ya? Porque después, ¿qué les va a pasar? Que si se ocupan siempre la calculadora, después se les va a olvidar cómo restar, se les va a olvidar cómo sumar. Y eso no puede pasar, ¿ya? Así que, por favor, no usen la calculadora. Entonces van a tener que resolver esta operación. Entonces, en este caso, esta resta es fácil. 4100 menos 500 sería... Primero, si yo le quito 100 al 4000, me va a dar solamente 4000. Al 4100, perdón. Si le quito 4100, le quito 100 al 4100, me va a quedar 4000. Y le tengo que quitar, ¿cuántos? 400 más, porque ya le quité 100 al 500.
O sea, le quité 100 de los 500 que tengo que quitar. Entonces, si le quito 400 más, ¿qué me va a quedar? 4000 menos 400, 3000, ¿cuánto? 3600, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el resultado de esta resta, perdón. Por ejemplo, entonces ustedes después de que colocan el resultado le ponen OK y siguen resolviendo, ¿ya? Entonces ahí ustedes van resolviendo todos los ejercicios, ¿ya? Bueno, entonces así concluye la clase de hoy. Les quería simplemente comentar para finalizar la clase que la imagen que yo coloqué acá es de un ave del paraíso. Es una especie de ave del paraíso. Y bueno, estas aves son muy especiales, y por eso las coloqué, porque los machos, como el que aparece acá, les bailan a las hembras, ¿ya? Como para llamar su atención. Y los bailes que hacen son muy interesantes y entretenidos para que si quieren los vean. Y bueno, los pájaros en realidad son muy bellos también. En este caso ustedes pueden ver los colores que son muy bonitos. Bueno, por eso los colores. Bueno, así que estén muy bien y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias.